carece de la organización estructural formando sarcómeras. Tiene filamentos delgados, tiene filamentos gruesos, tiene fibras de actina, también tiene de miosina, tiene tropomiosina, pero es diferente, menor cantidad, y lo que sí no tiene es troponina, ni la C, ni la I, ni la T. Ya vimos que en este caso, bueno, ese sería en cuanto a los tipos de proteínas que tiene. Al igual que el músculo estriado esquelético, tiene aparte otras proteínas que son básicamente estructurales, no tiene organización sarcomérica, pero los filamentos delgados están anclados a unos puntos que son los cuerpos densos, y los cuerpos densos están anclados a otras proteínas que son, digamos, filamentos intermedios, que dan todo el andamiaje estructural de la fibra muscular, del músculo liso, están anclados a su vez a lo que son la membrana celular, y esto hace que, pues, al contraerse, al deslizarse unas sobre otras, pues traccionan los cuerpos densos, y eso es lo que da lugar a todo el movimiento del andamio, haciendo que la fibra de músculo liso se contraiga. Básicamente los procesos son parecidos, pero no idénticos. Hay diferencias sustanciales en cuanto al funcionamiento. Por principio de cuentas, no existen túbulos T, que son las invaginaciones por las cuales llega más profundo lo que es el potencial de acción. En este caso tenemos las que son las caviolas, son pequeñas invaginaciones del sarcolema. Hay gran cantidad de calcio a nivel extracelular, a nivel de las caviolas, y el retículo sarcoplásmico es muy rudimentario, no está muy desarrollado, no tiene lo que son las cisternas terminales, no almacena mucha cantidad de lo que sería el calcio a nivel intracelular. Entonces, una diferencia importante ahí, que la participación del calcio en el músculo, en la contracción del músculo liso, el más importante es el del espacio extracelular, ¿sí? No tanto el intracelular, porque es muy poca la cantidad que se almacena. Este calcio entra también igual mediante bombas, mediante canales iónicos. Habíamos mencionado que estos canales son de cinética más lenta, tarda más el calcio en salir, tarda más el calcio, perdón, en entrar, tarda más el calcio en salir. Entonces, la duración de la contracción del músculo liso es de mucho mayor, mucho más prolongada en cuanto a lo que es el tiempo. Esto tiene que ver también mucho con lo que es el funcionamiento del músculo liso, es decir, muchas de las estructuras que están conformadas por músculo liso tienen un tono, es decir, una contracción permanente, como sería, por ejemplo, el tono vascular, ¿sí? Si nosotros de la nada perdemos esa contracción permanente, que sería el tono vascular, pues obviamente nuestras resistencias vasculares se caen, y pues estaríamos en estado de choque, ¿no? Todo el tiempo, aunque estemos en reposo, hay cierta contracción a nivel del músculo liso que está a nivel vascular. Entonces, tiene que ver mucho lo que sería la duración de la contracción en lo que es el músculo liso. Básicamente está dado por esos factores, y aparte por otro que ahorita mencionaremos. Muy bien, una vez que el calcio entra del espacio extracelular, ya no se va a fijar a la troponina C, porque, bueno, no hay troponina en el músculo liso, sino existe lo que es la calmodulina. Entonces, el complejo calmodulina más calcio activa a una enzima que es la sinasa de las cadenas ligeras de miosina. Entonces pasa del estado inactivo al estado de activo gracias a este complejo calmodulina más calcio. Una vez que está activa, entonces va a actuar sobre las cabezas de miosina. Las cabezas de miosina, ¿qué es lo que hace esta enzima a este nivel? Que fosforila a estas cabezas. Hay que recordar que en el músculo esquelético, en el músculo estriado esquelético, las cabezas de miosina ya se encontraban en estado de alta energía, ya estaban fosforiladas. Nada más esperaban a que se descubrieran sus sitios de unión en la actina, ¿no? Pero en este caso, en el músculo liso, los sitios de unión en la actina para las cabezas de miosina están todo el tiempo descubiertos, ¿sí? La tropomiosina no los está ocultando, entonces siempre están descubiertos, a diferencia del estriado. Aquí la cuestión es que están descubiertos, pero como las cabezas de miosina no están en estado de alta energía, pues no se pegan a que estén descubiertas. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Bueno, entonces la sinasa, activada por calmodulina más calcio, hace que fosforilen estas cabezas. Al fosforilarse, entonces sí, ya se pegan hacia los sitios de unión en la actina, y entonces empiezan a pegar, se deslizan unos sobre otros, y se da el proceso de contracción.
¿Qué quiere decir? Que si en el músculo estriado esquelético la contracción se da porque hay cambios en los filamentos delgados, ¿sí? La troponina C está en los filamentos delgados, se desplaza tropomiosina, se descubren los sitios de unión en los filamentos delgados. O sea, en el músculo estriado esquelético la contracción se da gracias a que hay cambios en los filamentos delgados por la liberación del calcio. Y en el músculo liso es lo contrario, la contracción se da porque hay cambios no en los filamentos delgados, sino filamentos gruesos, específicamente las cabezas de miosina. Una vez que las cabezas se empiezan a pegar, ¿sí? Estas cabecitas tienen otra característica donde pues también sufren una especie de bloqueo, es decir, se quedan pegadas y se siguen pegando más, y siguen pegando. Esto le aumenta la tensión de la fibra muscular, hace que sea más prolongada la contracción, dure más, ¿sí? Y tenga un poco de eficiencia energética en el sentido en que una vez que se pega, ya no se despega y no vuelve a gastar moléculas energéticas de ATP, ¿no? Sino las que siguen, sí, siguen gastando, pero las pegadas ya no. Entonces ahí también tienen esa ventaja en cuanto a optimización energética. Muy bien, y en el proceso inverso, cuando ya se van a relajar, ¿qué es lo que pasa? Actúan las bombas o los intercambiadores que hay a nivel de la membrana celular, sacan el calcio, se pierde la interacción calcio con calmodulina, la sinasa pasa de estado activo a estado inactivo, ya no hay quien fosforile las cabezas, y entonces se empiezan a despegar, los filamentos delgados regresan a su lugar y se da lo que es el proceso de relajación. ¿Vale? Ese sería así como que a grandes rasgos lo que explicamos un poquito más a detalle en lo que sería el video, ¿no?, que les puse de este tema. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ay, no me sé. Claro, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera aclarar algo, preguntar algo acerca de esto? Ok, yo leí sobre la noradrenalina, ajá, que relaja el músculo liso, ajá. Ok, bueno, aquí tiene que ver con lo que serían como mencionamos hace rato, el músculo liso está inervado por lo que es el sistema nervioso autónomo, y tenemos dos grandes divisiones del sistema nervioso autónomo, lo que sería el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático pues básicamente nos prepara para la lucha o para la huida. Hay generalmente una descarga de noradrenalina. Se puede activar el músculo liso dependiendo de los receptores que exista y del órgano en cuestión. Entonces provocará en algunos lugares contracción del músculo liso, y en algunos otros órganos, cuando sea una descarga que sea la contraria, no simpática sino parasimpática, nos causará relajación del músculo liso, dependiendo de qué órgano estemos hablando, dependiendo de la función del órgano y sobre todo dependiendo de los receptores que tenga ese órgano. Entonces, sí, efectivamente puede ser tanto un proceso donde cause relajación, pero también puede ser contracción, dependiendo del tipo de respuesta a la que esté obedeciendo, si es una respuesta simpática o una respuesta parasimpática. Muy bien. Algo importante de lo que es el músculo liso es que es un músculo involuntario. El músculo estriado esquelético es un músculo voluntario. Hay una diferencia importante en que el músculo liso no solamente va a responder cuando una célula nerviosa lo estimule, es decir, en el caso del músculo estriado, una motoneurona descarga, genera potenciales subumbrales en la placa motora, se genera un potencial de acción, y una vez que se genera un potencial de acción, se genera una sacudida, ¿sí? En el músculo liso sucede también de que llega
Una descarga por una fibra nerviosa, que sería simpática o parasimpática, puede ser. Se generan potenciales de acción previos a estímulos subumbrales y después del potencial de acción, como consecuencia, tenemos una contracción del músculo liso. Eso sería haciendo lo equivalente con el músculo estriado. Pero una característica que tiene el músculo liso es que no solamente responde a descargas de una célula nerviosa, es capaz de generar potenciales de acción no solamente secundario a otros estímulos eléctricos, sino también puede ser a estímulos mecánicos o estímulos químicos, ¿no? ¿Qué puede ser un estímulo mecánico? Pues simplemente la misma distensión de la pared del órgano en cuestión puede hacer que se contraiga, ¿no? Como por ejemplo, pues cuando comemos algo, ¿sí? Entonces la parte del músculo liso de nuestro esófago detecta, se estira por el bolo alimenticio que está distendiendo las paredes y eso causa contracción y empieza a contraerse para que progrese. Cuando está en el intestino, igual la misma distensión del contenido la estimula para que ahora se generen potenciales de acción sin necesidad de una señal de una célula nerviosa. Ese mismo estímulo mecánico que es la distensión hace que se contraiga el músculo liso y entonces el intestino empieza a contraerse para que progrese su contenido. Igual podría ser en los uréteres, también, en los ureteros, que si tienes una piedra ahí que se atoró, está distendiendo, pues obviamente eso estimula, se generan potenciales de acción y una contracción enérgica que te provoca muchísimo dolor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está tratando de hacer avanzar y eliminar lo que es el cuerpo extraño, que en este caso es la piedra, ¿no? Entonces, el músculo liso también puede responder a potenciales de acción generados por estímulos no eléctricos, sino estímulos mecánicos, y también así suceden con los estímulos químicos. ¿Cómo opera más o menos esto? Pues el músculo liso, ¿sí? Aparte de que está conformado por fibras musculares, es decir, que su función es meramente mecánica, hay unas fibras musculares que se especializaron más bien en la función eléctrica y no tanto en la función mecánica, entonces actúan como células marcapasos. Y esas tienen una inestabilidad de la membrana que hace que fácilmente puedan descargar solitas, sin necesidad de que alguien las estimule eléctricamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay un bolo alimenticio, se distiende la pared, se distienden estas células por la inestabilidad de la membrana de estas células, alcanzan solitas el punto umbral y entonces ¿qué es lo que hacen? Generan un potencial de acción. Entonces, al generar el potencial de acción, se lo transmiten al resto de las células musculares del músculo liso que sí son contráctiles y entonces da la contracción. E igual de la misma forma responden a estímulos químicos. Entonces, más o menos el 50% de la contracción del músculo liso es secundario a estímulos eléctricos y el otro 50% es secundario a estímulos mecánicos y químicos. ¿Sí? Esa es otra diferencia. Dice como con la oxitocina, exactamente como la oxitocina, ¿sí? Y aparte muchas otras hormonas, no solamente con efecto endocrino, es decir, que alejo, sino ahí mismo, ¿no? Con efecto parácrino, con las que están juntitas o con ellas mismas, ¿no? Con un efecto autócrino. Entonces, así sucedería en lo que son los estímulos químicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Ahora tenemos otra situación en cuanto, tenemos otros dos tipos, vamos a encontrar que vamos a tener dos tipos de músculo liso, ¿sí? Estos dos tipos de músculo liso se van a dividir en músculo liso unitario y músculo liso multiunitario. Aquí como dijo Brenda, unitario, efectivamente. Tengo aquí una pequeña presentación, unas imágenes. Les voy a compartir aquí mi pantalla para ponérselas. Y tenemos dos tipos de músculo liso, el unitario y el multiunitario. La gran mayoría del músculo liso del cual hablamos es un músculo multiunitario. ¿Cuáles son las características de este músculo multiunitario? Bueno, aquí lo vamos a ver. No sé si se ve en pantalla. Sí, se ve. Ay, me estoy abriendo otra cosa, ya abrí Word. Ok, bueno, esos son los dos tipos de músculo. Tenemos aquí músculo liso multiunitario y tenemos aquí músculo liso unitario.
¿Cuáles las diferencias sustanciales? El músculo liso unitario, en estas, aunque tenemos una fibra muscular, un músculo que está hecho por varias células, fibras musculares, cada fibra está unida por puentes de baja resistencia, así se llaman, ¿sí? Aquí tenemos, este es un intestino delgado, aquí tenemos una fibra muscular, más fibra muscular, más fibra muscular, están formando esta pared de músculo liso. Entre cada fibra hay uniones de baja resistencia, así se llama. ¿Qué quiere decir uniones de baja resistencia? Que si yo estimulo esta y aquí genera un potencial de acción, cuando llega a esta unión, como es de muy baja resistencia, el potencial de acción pasa de forma automática, como si fuera una sinapsis de tipo eléctrico. De tal manera que esto hace que todo este conjunto de células funcionen como una sola. Si lo que yo le haga a esta es como si yo le estuviera haciendo lo mismo a esta, porque fácilmente pasa el estímulo hasta acá. Obviamente pasando también por las intermedias. Entonces tiene un funcionamiento de tipo sincitial, ¿sí? Funciona como un sincitio, es decir, como aunque está formado de varias células, funciona como una sola célula. ¿Qué quiere decir? Que este músculo basta con que esté inervado por unas cuantas fibras nerviosas para que podamos tener una respuesta, ¿no? Pero esta va a ser una respuesta generalizada, que difícilmente vamos a poder graduar, o sí se va a poder graduar, pero no va a ser tan fácil graduarla, porque una vez que tú estimulas una, responden todas, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente tendrás que graduar pues, la respuesta de todas, que sería un poquito más difícil. La gran mayoría de nuestro músculo liso corresponde a este tipo de músculo liso, el unitario, ¿no? Lo tenemos en las paredes del intestino, en el estómago, en la vejiga, en el esófago, en los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces está en la gran mayoría de las vísceras. Y por otra parte tenemos el músculo liso multiunitario. ¿Qué es el músculo liso multiunitario? Pues estas células están separadas y funcionan de forma independiente. No tienen ese tipo de uniones de baja resistencia, de tal manera que si tú estimulas a esta célula, solamente tendrás la respuesta de esta célula. Para estimular esta otra célula, tendrás que estimular directamente a esta otra célula. ¿Qué quiere decir? Que si a este músculo solamente estimulas esta y esta, tendrás solamente la respuesta de esas dos y las demás no tendrán ninguna respuesta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este músculo está inervado por muchas fibras nerviosas, por muchas ramas, porque tienen que tener inervaciones independientes. ¿Qué diferencia hace esto? No van a tener un funcionamiento sincitial y esto va a hacer que podamos graduar mucho más exactamente lo que es la respuesta, ¿no? Y aquí tendremos respuestas musculares mucho más exactas, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo, lo tenemos este músculo liso multiunitario, lo tenemos, por ejemplo, en el ojo, ¿sí? En el músculo ciliar, por ejemplo, ¿sí? Aquí esto es lo que va a determinar lo que es el diámetro de la pupila, también lo que sería la curvatura del cristalino, ¿sí? Y lo hace de forma automática, es músculo liso, es involuntario. Nada más que imagínense, los cambios son milimétricos. Si estamos viendo un objeto aquí a 2 metros y después regreso aquí a un mensaje que regresó a unos centímetros en mi celular, pues automáticamente hago el enfoque o la corrección gracias a la modificación del diámetro y de las curvaturas de esas estructuras en el ojo. Eso lo hace músculo liso multiunitario, donde la respuesta, ¿sí?, de la contracción es muy, muy precisa, ¿no? Gracias a que podemos estimular solamente unas cuantas fibras musculares, las necesarias. Este es músculo liso multiunitario. ¿Dónde más tenemos músculo liso multiunitario? En paredes también vasculares, ¿sí? Las paredes vasculares, o sea, de los vasos sanguíneos, tienen músculo liso unitario y músculo liso multiunitario. El músculo liso unitario, pues básicamente es el que mantiene el tono vascular, y el multiunitario, que también tenemos en las paredes, es el que se encarga de los cambios precisos en cuanto al diámetro, ¿no? Hay algunos lechos vasculares que precisan de tener un control muy importante sobre la cantidad de sangre, y que obviamente las modificaciones mínimas del diámetro de estos lechos vasculares provocan cambios sustanciales en lo que es la perfusión. Entonces también ahí tenemos músculo liso multiunitario que está combinado con músculo liso unitario.
serían los tipos de músculo. No sé si tienen alguna pregunta en base a esto último. Buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes. Yo había leído que la pared vascular tiene ambos tipos. ¿Y cómo es así? Tiene ambos tipos, efectivamente, como ahorita mencioné, tiene ambos tipos. El músculo liso multiunitario actúa como que los movimientos gruesos, ¿sí? Los grandes movimientos que realizan las paredes vasculares, o simplemente los movimientos basales, o sea, siempre tenemos un tono. Entonces, el músculo liso multiunitario es el que está básicamente manteniendo esa contracción sostenida, que es el tono. Ya cuando necesitas regular más exactamente lo que sería el flujo y ya necesita hacer modificaciones milimétricas del diámetro, entonces ahí es donde se activa el músculo multiunitario de las paredes vasculares para hacer esos finos o pequeños cambios, ¿sí?, milimétricos dentro del diámetro para regular el flujo. Y habrá lechos vasculares donde no necesitaremos una regulación tan exacta del flujo, pero hay otros lechos vasculares donde sí necesitamos una regulación muy, muy, muy exacta de lo que es el flujo y donde tendremos mayor cantidad de músculo liso multiunitario en las paredes, ¿no? Entonces, es como que están juntos y la función de ellos es combinada, así como que dices, bueno, yo hago el trabajo grueso y yo hago el trabajo fino, pero al mismo tiempo, ¿no? Sí, pero sí coexisten en este caso. Obviamente porque los dos tienen funciones diferentes y los dos contribuyen dentro de su función a la regulación, en este caso de la perfusión. No sé si más o menos. Ok, ¿hay patologías que sean dirigidas específicamente a un tipo de músculo? No tanto a la patología del músculo, sino más que sería a la patología del órgano, ¿no? Sí, podrías hacer patologías intestinales, patologías de las vías urinarias, pero es más bien a la estructura, no al músculo como tal, ¿no? O sea, o porque tenga cierto tipo de músculo, sí, por así decirlo, ¿no? Simplemente se refieren a la estructura y al órgano y al sistema al cual forman parte. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Comentario, duda. De todos modos, cualquier cosa, pues vean el video. Si surge alguna nueva inquietud, pregunta o algo, pues la podemos retomar, no hay ningún problema, aunque ya estemos en otro tema, no hay absolutamente ningún problema. Gracias. Muy bien. Hasta aquí sería lo que es el músculo liso, la fisiología. Y vamos a hablar acerca de lo que son las modalidades sensoriales en los siguientes temas. Como les mencioné, no sé si los mencioné ya anteriormente, pues ya por la cantidad de contenidos que llevamos, ya hay que hacer examen. Entonces, el examen lo haremos en la próxima semana, lo haremos el día viernes de la próxima semana. Ya le daré más detalles durante el transcurso, pero lo haremos ese día viernes. Es el día 2, 3, 4, 5, el 6, ¿sí? El día 6 hacemos el examen. Ya les voy a subir lo que son las actividades. No les he subido porque no me acordaba cuáles eran exactamente, pero ya las tengo. No hay problema, las pueden subir con calmas. Pondré el límite como en 2 semanas, no hay problema. Necesito que, aunque estamos hablando ya de examen, les había mencionado que ahora el peso del examen no son tantos, sino más bien de las actividades. Entonces, dentro de la otra actividad que les voy a encargar, hemos hablado de algunas patologías, ¿no? En todo en lo que hemos estado revisando, hablamos de miastenia gravis, síndrome de neurona motora superior, inferior, esclerosis múltiple. Aunque no me entregaron reporte como tal, pero hablamos un poco de tétanos, etcétera. De todo lo que hemos hablado, van a escoger una patología o buscar un artículo en inglés, ¿sí?, de alguna de esas patologías y lo van a leer, obviamente. Tiene que ser un artículo de 2 años a la fecha, no mayor. No quiero la traducción literal como tal, sino me interesa que lo lean
y que hagan un resumen. El resumen es en español, ¿sí? Cuando ya les suba la actividad, pues me mandarán el artículo en original, electrónico obviamente, y lo que sería el resumen en español. No hay límite de cuartillas, aunque se supone que es un resumen, ¿verdad? Entonces no es tan extenso. Y lo que me interesa es que ustedes lean, que empiecen a leer en inglés, ¿sí? No me interesa que se vuelvan traductores, sino que lean en inglés y que puedan comprender lo que son los contenidos en inglés. Ustedes más adelante, o sea, me dirán, bueno, es que no vamos a atender pacientes que hablen en inglés, todos nos van a hablar en español, efectivamente, pero más adelante se toparán con algunas evaluaciones como el examen nacional de residencias, donde pues una parte del examen viene en inglés y donde pues a veces es como que un punto débil que no manejen los vocabularios de inglés y todo eso, ¿no? Entonces sí es importante que se empiecen a familiarizar. La bibliografía científica en inglés, sobre todo en medicina, pues tienen ciertas reglas, normas internacionales donde la semántica es muy parecida en todos, ¿no? Entonces, si tú lees muchos artículos en inglés de medicina, cuando te hagan preguntas en inglés acerca de medicina, casi siempre te las van a hacer con la misma notación, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero pues eso lo aprendes como leyendo, ¿no? Entonces, exactamente, así es. La de Vancouver. Bueno, no es la única, hay varias, sí, hay algunas otras, aparte de Vancouver, la más conocida, pero aparte hay otras notaciones, ¿sale? Entonces sí es importante que se familiaricen con esas. Ese artículo me lo van a entregar de la semana que viene a la que sigue, ya les pondré la fecha para que no se empalmen mucho con el examen como tal, ¿no? Y pues si finalmente lo pueden ir buscando con calma y leyendo todos los días y ya finalmente nada más hacen el resumen. ¿Sale? ¿Alguna duda, pregunta acerca de esta actividad? ¿No? Ok. Bueno, de todos modos, cualquier cosa, ahí me van preguntando, ¿sí? Lo pueden poner en el chat también, no hay ningún problema. Y hasta aquí lo dejaremos el día de hoy. ¿Sale? Sobre cualquier patología de las que hemos visto, de las que tienen relación con la que hemos visto, tétanos, esclerosis múltiple, miastenia gravis, alguna de las patologías que causan un síndrome de neurona motora superior o inferior, e incluso hasta alguna canalopatía. ¿Sale? Bueno, vale, ok. Puede ser un caso clínico, sí, pero que sea en inglés, pero de preferencia mejor un artículo de investigación o puede ser hasta un artículo de revisión. ¿Sale? Muy bien, entonces hasta aquí lo dejamos. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos el próximo martes. Pórtense bien. Gracias, doctor. Vale, bueno.